Ofertas en maquinaria y repuestos agrícolas John Deere en un solo lugar. Feria Original John Deere 2020, ahora virtual. Inscríbete en feriaoriginal.cl y participa de charlas en vivo, stands, sorteos, recorridos virtuales por nuestras máquinas y mucho más. Aún estás a tiempo. Inscríbete ya en feriaoriginal.cl y participa desde donde estés. No olvides que la temporada de descuentos John Deere estará vigente hasta el 30 de septiembre. Perfecto, 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39. Está en línea el presidente del sindicato de la Empresa Nacional del Petróleo, el sindicato de trabajadores de la ENAP, Alejandro Avendaño. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Buenos días, Mauricio, muchas gracias por el contacto. A ver, entiendo que hay preocupación por parte de muchos trabajadores. Yo te quiero contar un poco que hay una gran cantidad de, más que denuncias, te diría yo, comentarios de preocupación por parte de trabajadores de la ENAP que cumplen rol, que los trabajadores de ENAP, para contextualizar y que la gente entienda, recorren la región, no todos, no, pero hay un porcentaje que recorre la región sin ningún tipo de restricción. Van a la isla, van a Natales, vienen a Punta Arenas, van a los equipos. Yo no sé eso cómo se fiscaliza, cómo lo organiza la empresa. Tú has enviado un comunicado también en las últimas horas. ¿Cuál es la sensación que tienes como representante de los trabajadores de ENAP respecto de lo que está sucediendo en este momento tan grave y complejo de la crisis sanitaria, Alejandro? Sí, bueno, nosotros como ENAP, obviamente que hemos cumplido todos los protocolos para circular. Nosotros como empresa de energía estamos con salvoconducto para los trabajadores. Se lleva adelante todos los protocolos antes de subir al bus, a la llegada también, ¿no es cierto? Tenemos controles. Por lo tanto, se ha tomado bien eso, pero a pesar de... ¿A qué tipo de protocolos te refieres? Por ejemplo, todo lo que es guardar la distancia, en los comedores la separación, 2 por mesa, la subida, cuando se suben los trabajadores a terreno, se le toma temperatura con mascarilla, se limpian los zapatos antes de subir al bus, o sea, todos los protocolos que corresponden tanto al irse a terreno como al llegar a terreno. Y eso se hace todos los días también en terreno, por lo tanto, bajo ese sentido se ha controlado bien. Pero los trabajadores han subido, los que han tenido el problema de los contagios, han subido algunos de acá de Punta Arenas, sienten algunos síntomas y son llevados a la clínica, y bajo eso, con cierta sospecha, se bajan en forma inmediata. Yo tengo que no hay muchos protocolos, más allá de lo que tú dices de que se pueda limpiar los zapatos al subir a un bus o que le tomen la temperatura. Me dicen que en algunos campamentos no se toma la temperatura, que hay gente que se ha pedido cambios de roles para que estén los 14 días descansando, los 14 días trabajando, porque además esa es la cuarentena, ¿no? 2 semanas, 14 días sería bastante más seguro. Eso no se ha podido hacer. Entiendo que hay trabajadores que lo han planteado y que no ha tenido buena respuesta a aquello. ¿Se ha conversado de eso, Alejandro, respecto a los roles? Tenemos un grupo de trabajadores que efectivamente están 14-14 y hay otras áreas en que efectivamente no se puede hacer. La verdad es que nosotros también tenemos trabajadores en guardia pasiva. Hoy día, a raíz, ¿no es cierto?, de que estamos preocupados por esta alza, ¿no es cierto?, en cuanto a contagios, también hemos ido reduciendo faenas en terreno, tanto propias como con contratistas. De hecho, el proyecto de cierre seguro de Costa Afuera ya se suspendió, ¿no es cierto?, hasta que pase la cuarentena en Magallanes, y así hemos ido tratando con la preocupación que tenemos de ir bajando cantidades de trabajadores, dejar la cantidad, ya que es mínima, más mínima, que se pueda, digamos, para asegurar solamente la operación. Y asegurar la operación significa también que no se nos sigan contagiando trabajadores, porque el tema, Mauricio, es que cuando hay un trabajador que es bajado, ¿no es cierto?, por sospecha, se espera y es positivo, la misma MinSal es la que saca a los trabajadores que son contactos directos o estrechos. Entonces, por un trabajador que salga positivo contagiado, te puede traer 4 o 5 trabajadores más de terreno a cuarentena. Y de hecho tenemos 41 en cuarentena en estos momentos. 41 trabajadores en cuarentena. Así es. ¿Y cuántos trabajadores se han contagiado en todo este tiempo? ¿Tienen esa cifra? Un poco más de 50 eran, ¿no? 57, son 26 de ENAP y 31 de empresas contratistas. Ya,
a ver, ¿qué puede pasar? ¿Tienen que haber cambios? ¿Ustedes han conversado con la gerencia? Son los únicos que hablan con la gerencia, Alejandro, todo esto, porque los medios, nada. Pero ¿han conversado con la gerencia, con los ejecutivos? ¿Se pueden hacer algún tipo de cambios para proteger más a los trabajadores de NAP? Bueno, claro, o sea, yo creo que el trabajador de NAP se está protegiendo bien, cumpliendo todos los protocolos que tenemos establecidos, tanto para movilizarse en los vehículos se pueden movilizar solamente de a dos, ya te decía yo, los comedores, el uso de mascarilla constante, alcohol gel, todo lo que se requiere, digamos, para protegerse, eso se hace y se está haciendo. Pero tú sabes que esta es una pandemia y ante una pandemia, de repente, por más protocolos que tú cumplas, sucede lo que está sucediendo hoy día en la región. Yo creo que la región también se cometió un error muy grande. Yo creo que se esperó mucho para hacer la cuarentena nuevamente. Yo creo que se perdió más de una semana, porque cuando ya empezamos con 50, 54, 55, yo creo que era el momento de haber hecho la cuarentena al tiro, no esperar que empecemos a tener de 80 y 100 y 100. Yo creo que ahí también hubo una falta de tenerlo en forma más rápida, digamos. Ahora, ¿tú crees que los protocolos se han cumplido en ENAP si han tenido más de casi 60 contagiados? Hoy día tienen más de 40 en cuarentena. ¿Se han cumplido bien los protocolos? ¿O los trabajadores se están contagiando en sus casas y van contagiados a trabajar? ¿O se contagian en los campamentos o en los trabajos de la Empresa Nacional del Petróleo? ¿Cuál es el seguimiento que saben ustedes de eso? Lo que yo te puedo manifestar es que los trabajadores se están contagiando acá en Punta Arenas. O sea, ¿ya? ¿Y se van a trabajar contagiados? Claro, se van porque cuando tú no tienes, te hacen tus controles, ¿no es cierto?, de temperatura y no tienes nada, no presentas ningún signo. Luego, estando en terreno un par de días, sí puedes tener esos signos y ahí obviamente se toma la acción que hay que hacer, bajar el trabajador inmediatamente. Allá, cada vez que un trabajador se siente con algún malestar, tiene que ir a la posta y la posta, ¿no es cierto?, determina cuáles son los síntomas y de acuerdo a esos síntomas, obviamente, es sacado de faena a la espera, ¿no es cierto?, del resultado del PCR, y una vez que tenemos el resultado del PCR, si es positivo, ahí el mismo MinSal, ¿no es cierto?, se contacta y saca a los trabajadores que son contactos directos o estrechos. ¿Y no sería mucho más seguro para los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, Alejandro, de que puedan hacer sus roles con PCR en mano? Porque todos sabemos que el gran problema en estos momentos son los asintomáticos. O sea, si se va un trabajador a un rol en la ENAP y le toman la temperatura, como tú dices, que se cumplen los protocolos, y no tiene temperatura, pero sí tiene el virus y no lo sabe porque es asintomático, quizás con un examen antes. Entonces, ahí los protocolos quizás no se han cumplido de la mejor forma, porque si llegan trabajadores contagiados a trabajar a los campamentos de ENAP, y lamentablemente contagian a otro trabajador, puede ser que no se estén haciendo tan bien las cosas. No sé si me entiendes, Alejandro. Sí, no, el tema de los PCR es un tema que hemos conversado y lo hemos hecho. Hemos hecho con trabajadores que han regresado a Punta Arenas, como que han subido haciéndole PCR. Pero tenemos ahora también poder hacer un PCR de forma voluntaria, porque también eso es voluntario. Por lo tanto, también eso se ha conversado y está, ¿no es cierto?, como para poder implementarlo si esto realmente sigue en alza. Así que no es una cosa que esté descartada. De hecho, hemos hecho PCR con trabajadores antes de subir. Eso se ha hecho. ¿A todos? ¿No se les hace a todos? Sí, a algunos. No todos, porque también es voluntario. O sea, yo no puedo obligar a un trabajador a que se haga un PCR. Por lo tanto, se está haciendo y si hay que hacerlo y aumentarlo, se va a tener que tomar. Por eso estamos en alerta, ¿no es cierto?, con la preocupación hoy día. Y si esto se va incrementando, obviamente que uno tiene que tomar otras medidas en conjunto con los trabajadores. Me queda dando vuelta la cosa de que es voluntario, y yo entiendo que es voluntario o que pudiese ser voluntario, pero una empresa estratégica como la Empresa Nacional del Petróleo, donde sus trabajadores recorren la región, y si no se hacen PCRs obligatorios y no se cumplen los protocolos, los trabajadores de NAP, lamentablemente, y ojalá lo tomen a bien porque no es una crítica, ponen en riesgo al resto de la población también. Porque yo conozco un trabajador que salió de NAP el lunes, perdón, de Natales el lunes. Además, como tiene salvoconducto, pasan bastante fácil los controles sanitarios, los controles también de fiscalización. Vino a Punta Arenas, de ahí se fue a Tierra del Fuego, llegó hasta algún sector de un campamento de ENAP.
volvió a Porvenir, después de Porvenir se vino a Punta Arenas y después llegó a Natales. En 4 o 5 días recorrió casi la región completa, sin PCR en mano, solamente con un salvoconducto de que es trabajador de NAP. Eso es un tremendo riesgo, Alejandro. Sí, bueno, pero tú también tendrás que entender que estamos frente a una pandemia y que si fuera, ¿no es cierto?, tan fácil hacer una aplicación como la que tú dices, no tendríamos los más de 100 que tenemos todos los días. Yo no he dicho que sea fácil, yo lo que estoy diciendo es que coordinándose la gerencia de NAP, ustedes como sindicato y la autoridad de salud, claramente se puede hacer, porque más allá de que sea una pandemia, cuando hay una pandemia y se hacen bien las cosas, no llegamos, y tú mismo lo has dicho, y lo dices en el comunicado, se han cometido errores. Más allá de que hay una pandemia, uno se puede coordinar y organizar mejor, porque el riesgo que están planteando ustedes como empresa con los sindicatos desparramados por la región, porque tienen que trabajar y porque sacan el gas, etcétera, todos sabemos la pega que hacen los enapinos, es un riesgo también para la población. No sé si me explico bien, Alejandro. Sí, yo creo que sí, el riesgo es por ambos lados, sí, el problema está descontrolado acá en la región, digamos, así que nosotros obviamente que no descartamos el tema del PCR, pero también tú sabes que tenemos roles de 7 días, por lo tanto un trabajador que se hace un PCR en esta subida, en la otra subida no se puede hacer otra vez PCR, sino es que yo me puedo hacer PCR toda la semana. Por eso entonces, te planteaba el rol de los 14 al principio, ¿por qué? Me hago un PCR hoy, en esta subida, y ya en la otra subida no me lo voy a volver a hacer. Y puedo estar contagiado también, pues. Entonces, sí. Es un problema, Mauro, si no es una cosa, porque si fuera una cosa tan fácil, obviamente que no tenemos ni un problema de hacerlo rápido y... Si fuese fácil no estaríamos en pandemia. Estamos para cuidar a los trabajadores, obviamente, y de su familia. Ya, por eso, ¿por qué no se pueden cambiar los roles? Bueno, no es fácil, Mauro, en las faenas llegar y hacer un cambio de rol. Tampoco puede ser una imposición por parte de la gerencia, también está la opinión de los trabajadores, ¿no es cierto? Hay trabajadores que voluntariamente ofrecieron pasar a 14-14, se accedió, de hecho están en esa condición, pero en la parte operativa estamos haciendo los 7, en algún momento con el equipo también tuvimos 14-7, pero daba por la cantidad de gente porque teníamos un solo equipo trabajando. Cuando tenemos los 2 equipos perforando no podemos hacer un 14-7. Por lo tanto, la faena es compleja, como tú también lo dices, por lo tanto hay que ir día a día viendo cómo vamos solucionando y cómo vamos tratando de contener esta situación, pero aquí es el autocuidado que tenemos que tener la gente, no solamente los trabajadores de NAP, sino que también la ciudadanía. Sí. ¿A qué porcentaje está trabajando la empresa? ¿Cuántos trabajadores? Porque yo entiendo que hay muchos trabajadores que por edad, por riesgo, incluso porque están en cuarentena, como bien tú lo decías, están en stand-by, están esperando. La empresa no está full capacidad trabajando, ¿cierto? No, estamos con una cantidad bien reducida de trabajadores. Hoy día tenemos, como tú bien decías, la gente que está con enfermedades críticas fueron bajadas de terreno, están en sus casas. Tenemos 327 trabajadores en teletrabajo y tenemos también trabajadores que están en guardia pasiva y una cantidad bastante importante de lo que yo te decía que son con enfermedades críticas que fueron retiradas de terreno y hoy día no están en faena. Y eso nos hace que nosotros estemos con menos de un 50% hoy día en terreno trabajando. Entonces ese porcentaje de menos 50% es el que hay que cuidar. Y obviamente, claro, yo comparto contigo de que tendremos que tomar a lo mejor seguramente unas medidas más severas para poder controlar esta situación. Qué complicado. La última vez que se juntaron con gerencia, Alejandro, yo me imagino que ellos también tienen la disposición de poder ir arreglando esto, porque obviamente... La preocupación es para todos. Sí, pues es para todos, obviamente. Para ustedes, para los trabajadores, para la empresa y para la comunidad magallánica también. Nosotros nos reunimos con gerencia 2 veces a la semana justamente para hablar, el tema es una mesa de trabajo del COVID, los días lunes y los días jueves. Y si de repente entre la semana hay alguna situación complicada, también, ¿no es cierto?, nos reunimos, pues estamos en contacto directo con la gerencia para ir viendo estos temas día a día, cómo está la operación. Bueno, afortunadamente ya también el consumo de gas ha comenzado a bajar bastante porque sí. Ya las temperaturas mejoraron, pero en algún momento estuvimos sobre 1.800.000, bastante complicados, igual con la cantidad no de gas, porque el gas estaba bien, pero con la gente. Siempre nos preocupa la gente, ¿no es cierto?, porque es la que tiene que operar y es la que tiene que asegurar que el gas llegue hasta la región. Alejandro, ¿tienen identificado cuál es el sector, el campamento, el territorio donde está ENAP
más complejo o que más complicaciones ha tenido o más contagios ha tenido en estos meses? Sí, mira, ahí pasan cosas bastante extrañas, porque el primer foco más importante fue en la isla. La isla se controló el foco y ahora se fue a posesión. Entonces, va cambiando. Esto es lo que es. Entonces, uno siempre va recogiendo lo mejor de un lado para lo otro y va pasando esto. Pero Sombrero hoy día, específicamente Sombrero Cuy, está bastante controlado. No hemos tenido mayores problemas hoy día. Y se nos fue al lado de Posesión, porque Posesión se había mantenido sin contagios y de repente se nos desató ahí y obviamente que el esfuerzo está por ese lado, sin descuidar también la isla, ¿no es cierto? Que ambos son importantes, el gas que viene de la isla como el gas que pasa por Posesión, por la planta, es indispensable, o sea, son dos lugares estratégicos que no pueden dejar de funcionar y tienen que estar con todos los trabajadores ahí atentos, ¿no es cierto?, a que el gas pueda llegar a la región de la manera más segura. Y tú sabes qué es lo que podría pasar ante una eventual falta de gas en la región. Eso obviamente que es la preocupación que nosotros tenemos y por eso es que levantamos el tema. Alejandro, ¿estuvimos complicados de gas en algún momento en el invierno producto de lo ocurrido, el congelamiento, la falla del equipo en Tierra del Fuego, lo que sucedió en Natales? Estuvimos complicados en el invierno, ¿no? Sí, no, pero no por falta de gas. No por falta de gas, no. Por falta de gas, no. Tuvimos una situación, obviamente, en Cuyen, que todos saben, en una falla de compresor, pero nunca tuvimos sin gas en Punta Arenas, por ejemplo, ni Porvenir. Natalia fue una situación que realmente, yo insisto, que no fue un tema de NAP. Nosotros ahí tenemos un flujo que es por contrato, que son 250.000. Cuando pasó esa situación, estábamos sobre 300.000. Por lo tanto, ahí Gasco tendría que haber tomado, sabiendo que tenía un consumo mayor, tendría que haber tenido sus resguardos con sus compresores. No es que NAP no haya llegado con el flujo que se le pide por contrato, que son 250.000, y lo cierto están los registros de que nosotros estuvimos aportando más de 320.000. Por lo tanto, fue un flujo mayor por el frío que hubo allá en Natales. Por lo tanto, las precauciones, ahí tendría que haber actuado Gasco en forma más rápida a la contingencia que se produjo, porque en el resto de la región no pasó baja de presión en ningún lado. Mira, me están escribiendo desde Tierra del Fuego, me están escribiendo desde cercano a Punta Arenas, me imagino que puede ser Posesión o ahí, hay gente que trabaja en ENAP, y te lo comento y tú me puedes decir si es verdad o es mentira o qué opinión tienes. Dice, buen día Mauro, no es verdad que los equipos de perforación se cumplan los protocolos, pero sí se les exigen los protocolos que se cumplan a las empresas contratistas. Son tres cosas que son muy similares, así que agarré para hacerte un solo comentario respecto de esos comentarios que nos llegan. Sí. Bueno, la cantidad mayor de contagio está justamente en las empresas contratistas. Por lo tanto, uno ahí podría decir, bueno, se cumple el protocolo por qué lado. Nosotros queremos que todos los cumplan, no solamente los trabajadores de NAP, sino que también los contratistas. Pero la cantidad de contagio está más alto en las empresas contratistas. Están más altos en las empresas contratistas. Así es. Y los beneficios que tienen los trabajadores en las empresas contratistas no son los mismos que los beneficios que tiene un funcionario en la Empresa Nacional del Petróleo. No, claro, claramente que no, pero eso ya es responsabilidad de cada empresa contratista de cómo tiene a sus trabajadores y obviamente que uno también espera de que sea lo más cercano o lo mismo que tenemos nosotros. Si uno no puede negociar por ello, pues son otras empresas que se manejan de otra manera, pero igual tienen sus contratos colectivos, algunos, otros no. Y bueno, si aquí para poder avanzar en tener beneficios tienen que las empresas negociar colectivamente con sus trabajadores, y muchas empresas contratistas no permiten que obviamente formen sindicatos las empresas contratistas. ¿Por qué a las empresas pesqueras les obligan a hacerse un PCR y no podría obligarse a un funcionario de NAP a hacerse un PCR? Me llama la atención. Yo no sé si se obliga, si se obliga. ¿Tienen que entrar a la región? ¿Tienen que entrar a la región con un...? Sí, y eso me parece correcto. Si aquí los contagios vinieron de allá, pues si yo, en eso sí, pues si es una condición para entrar, porque estamos en una barrera. Eso sí, pero yo en el resto de las empresas
que están laborando completo acá es voluntario. Yo creo que llegan seguramente a acuerdo con los trabajadores y es que no puede ser, no, es que yo creo que estamos confundidos porque en la movilidad dentro de la región tiene que exigirse un PCR. No puede nadie, aunque tenga un salvoconducto de trabajo, movilizarse por la región sin demostrar que no está contagiado. Bueno, pero entonces eso tendría que ser una orden del MinSal. Y decir, ¿sabes? Sí. No, te lo planteo como representante de los trabajadores, para cuidarlos. Nosotros vamos a cumplir todo lo que nos indique el MinSal. No nos vamos a saltar ninguna medida, de hecho nunca lo hemos hecho. Por lo tanto, si el MinSal mañana dice todos los que tienen salvoconducto, que van a terreno, tienen que hacérselo, tendrán que hacérselo. Pero es un mandato, digamos, que hay que cumplir. Sí. Pero hoy día tampoco, te vuelvo a decir, si cada 7 días vamos a tener que hacer un PCR, porque eso va a ser la solución, yo creo que no es la solución, porque el PCR te lo hiciste esta semana y la otra semana no te lo puedes volver a hacer. Entonces tú salvarías eso una semana, pero no te asegura que el resto del tiempo ya no te vas a contagiar más. Entonces ahí hay que revisar un tema bien claro, o sea, con cosas claras. Nosotros hemos tenido trabajadores que han bajado, se le ha hecho PCR, pero a la subida no podemos volver a hacerle un PCR si hace 5 días se hizo un PCR. Y no podemos saber, porque puede no tener síntomas, sube y puede estar contagiado también. Ya, ahora, eso sí se podría solucionar con una mezcla de cambio de roles, PCR, o sea, se puede avanzar, existen las posibilidades para mejorar todo esto. Sí, no, claro, sí, siempre todo lo que sea mejora, uno obviamente que lo va a tomar, nada va a estar fuera de que no se pueda hacer. Aquí no hay un tema de que ENAP, porque ENAP no quiere gastar, hacer PCR a los trabajadores, no. Eso no, me imagino que no. Gastan en tantas cosas y no van a bajar el PCR, imagínate, Alejandro. No, si eso no está en cuestionamiento. El tema es, ¿qué es lo más seguro? ¿Es hacérselo todas las veces o hacerlo una vez cada 20 días? No sé, eso será un tema que hay que conversar con el MinSal y a través del servicio médico de ENAP, que se puede llevar adelante, digamos, pero eso es una conversa que tienen que tener ellos. Alejandro Avendaño, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo. Un gusto como siempre, Alejandro. Muchas gracias, que tengas buena jornada. No, gracias a ti también, Mauro, por el contacto. Que estés muy bien, chao, buen día. Pausa, ya venimos. Reconozcamos que habrá dado un paso atrás. ¿Conoces Click Estampados? Te invitamos